Buenas tardes, gente. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien todos. Aquí limpiando estas gafitas. Que Dios les bendiga a todos donde quiera que se encuentren. Espero que todo les esté yendo muy bien, que todo esté marchando supremamente bien. Que el Señor esté apoyándoles, acompañándoles, ayudándoles. Ya esto empezó a grabar. Bueno, aquí vengo otra vez con una enseñanza, con otra enseñanza. A veces me siento como que estoy hablando sola, pero estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que haga. Él tocará el corazón de quien tenga en lista de tocar a través de estos videos, a través de esta enseñanza. Bueno, la palabra con la que vamos a trabajar hoy está en Jueces. Vamos a orar. Papito bello de mi alma, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, santo, 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 bendito y maravilloso Señor del universo. En esta hora, papito bello de mi corazón, vengo otra vez delante de ti, Señor, una vez más, Padre. Me pongo a tu disposición, entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi corazón, para ser un instrumento útil en tus manos, para que usted hable a través de esta enseñanza. Deje usted expresado lo que quiere que tanto las personas que van a escuchar como yo comprendamos lo que hay en tu corazón. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor bendito, es para usted, que permite, Señor, que pueda hacer esto, Señor, para la gloria de tu nombre. Oro por quienes van a escuchar, para que sus oídos, sus ojos, su corazón, su mente, su espíritu esté dispuesto, Señor, a escuchar esta palabra y a dejarse, Señor, guiar por el Espíritu Santo, y que esta palabra pueda dar el fruto que usted espera que dé, Señor. Le ruego y le pido sabiduría y entendimiento de lo alto para mí y para ellos también, para que podamos comprender, entender, meditar, aplicar y atesorar en nuestro corazón la palabra que sale de tu boca, porque no es en vano. Esta palabra da resultado. Esta palabra, Señor, que sale de tu boca no vuelve vacía, sino cumple, Señor, el propósito con el cual tú la enviaste. Esta palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito con el cual tú la has enviado. Te doy la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la palabra de hoy el tema de hoy se llama hacer como Dios dice. Hacer como Dios dice. Esta palabra también la recibí en mi ayuno del viernes, porque yo le he estado pidiendo al Señor algunas cosas que quiero hacer. Yo ya hice una parte, hasta cierta parte hice, pero hay una palabra que está en el Salmo 127:1 y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muchas veces nosotros nos desgastamos haciendo cosas, y cuando los resultados no son los que esperamos, hay frustración, hay tristeza, hay cansancio espiritual, emocional. Y en este momento, con tantas cosas que están pasando,
muchas personas se sienten así, como desgastados. Pero no podemos perder la esperanza, porque nuestro Dios es un Dios que pone el sol para justos y pecadores, y el hecho de que usted se levante todos los días significa que tiene una oportunidad más para ver cumplido lo que no pudo haber sido ayer. Dice la Biblia que cada día trae su propio afán, y a veces nosotros no vivimos el día, sino la angustia se apodera del futuro, y no vivimos ni el presente ni el futuro, sabiendo que el momento perfecto es el que estás viviendo en ese momento. Hay una historia en Jueces 7. En Jueces 7 hay un caballero que se llama Gedeón. Voy a leer la historia de Gedeón para que nosotros podamos entender lo que dice el Salmo 127:1. Que si Dios no edifica la casa, el hombre en vano se desgasta y se esfuerza. Si el patrocinio, si el apoyo, si el respaldo no viene de Dios, ahí vas a acabar. Entonces, dice Jueces 7 que a Gedeón le llamaban Yerubal, porque resulta que Gedeón pues había destruido los dioses que su familia tenía, que su padre tenía, que su pueblo tenía. Y como él se enfrentó pues al derrumbar esos altares que tenían allá, entonces ya le cambiaron el nombre de Gedeón a Jerubal. Pero delante de Dios él era Gedeón. Y dice, y todos sus hombres, porque la historia comienza cuando Gedeón está por allá trabajando en su campo, y ellos mantenían muy oprimidos por un pueblo llamado Madianitas, que todo el tiempo estaba acosando, dañando, destruyendo todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos construían, y este pueblo era como un pueblo opresor en contra de los judíos. Y eso es lo que hace el enemigo. Cuando usted no busca de Dios y no mete a Dios en la ecuación para tener una familia, un trabajo, una vida fructífera o algo, construir algo bueno en su vida, el enemigo siempre está estorbando y poniendo líos para que usted no lo logre. Entonces Gedeón estaba por allá en su finca pues trabajando, y se le apareció un ángel y le habló y le dijo, Gedeón, pues que Dios lo estaba llamando para que él fuera y confrontara a los enemigos y salvar a su pueblo. Pero entonces Gedeón, mirándose desde su perspectiva de él, venía de la tribu más pequeña, él no era un guerrero, él no era una persona fuerte. Pero este ángel, cuando habla con Gedeón, cuando lo llama, el ángel le dice, varón valiente, varón fuerte. Se me perdió la palabra. No la encuentro aquí. Varón esforzado, valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué todo este problema con esa gente? En pocas palabras. Porque, y entonces Gedeón le dice al ángel que se le aparece, a mí me dijeron mis abuelos, mis antepasados, me contaron la historia de un Dios todopoderoso que abrió el mar, y él empezó a contarle al ángel como si el ángel no supiera que es un Dios muy poderoso, que es un Dios grande, que nunca ha perdido una batalla. Mejor dicho, él empezó a contar todo lo que él había escuchado de ese Dios,
Pero lo que ellos estaban viviendo en ese momento parecía como que Dios no estuviera con ellos, porque el enemigo estaba sobre la cabeza de ellos. Entonces él le dice al ángel: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó de Egipto? ¿Y ahora qué? ¿Nos ha desamparado? ¿Nos ha entregado a los madianitas? Haga de cuenta que le está reclamando. Entonces el Señor, entonces le respondió, por eso Dios te ha llamado a ti. En pocas palabras, así como para generalizar, por eso Dios te ha llamado a ti. Porque Dios te ha escogido a ti para que vayas y confrontes a tu enemigo y liberes a tu pueblo de esta opresión que generan los madianitas en ustedes. Y él, pues, ya sabemos lo que él dijo, pero es que yo soy de la tribu más pequeña, yo no soy un guerrero, en fin, todos los argumentos que uno pone cuando Dios le dice a uno que haga algo. Por ejemplo, cuando yo le oraba al Señor y yo le decía: Señor, a mí me gustaría ayudar, o sea, servirte en algo, pero yo no sé cómo, porque yo soy ama de casa en estos momentos, no estoy ejerciendo mi carrera, y estoy dedicada a mi familia, mis hijos estudian, todo el tiempo estoy muy pendiente de muchas cosas. A mí me gustaría servirte, pero yo realmente no sé cómo puedo hacerlo. Y el Señor me empezó como a mostrar ciertas cositas, y no fue sino hasta que vi, ahora que me acuerdo, yo no sé si es un TikTok, yo creo que fue de Juan Guillermo Cuadrado, el jugador de fútbol colombiano, que yo entendí que Dios me estaba hablando que lo hiciera así. ¿Por qué lo entendí? Porque este niño, este caballero, él ha predicado en la iglesia donde yo me congrego. Y como 2 o 3 ocasiones yo he estado ahí en esa prédica. Recuerdo que una vez dijo: ustedes no se imaginan los nervios que se siente estar aquí al frente de todos ustedes. Yo me he puesto a analizar, bueno, y él es futbolista, pero Dios le ha dado el chance de que esté allá montado en ese púlpito predicando. Hasta 2,000 personas entran en ese auditorio donde yo me congrego, allá en la iglesia donde yo me congrego. Entonces, cuando yo lo vi a él predicando, yo sentí que ya Dios me había dicho: por aquí, pues yo no tengo cámara, yo no tengo micrófono, yo no sé cómo hacer esto. Yo nunca he hablado así en público, pero no es por echarme flores, pero yo sí sé que Dios me ha dado a mí el don de la palabra. Porque a pesar de que a mí me encanta estar sola, soy un alma que le gusta estar sola con Dios, me encanta tener mis espacios, meditar en la palabra, preguntarle mucho a Dios, me encanta escuchar música cristiana, los salmos cantados, me encanta estar sola. También reconozco que cuando Dios me da la oportunidad, la palabra me fluye. Entonces, yo empecé como a pensar, bueno, entonces, ¿por qué no lo intentamos con mi celular? Y empezamos, pero ¿y entonces qué hablo? Y entonces empezó Dios a darme temas, y en otras ocasiones yo he tenido la oportunidad de dar en las células, en el equipo de la iglesia donde hago parte de la célula, nuestra líder, que el Señor la bendiga, porque realmente es una buena oportunidad también como para uno irse soltando. Nuestra líder nos da la oportunidad que nosotras preparemos temas, investiguemos, o ella a veces nos entrega los temas y nos da la oportunidad que ahí en el pequeñito grupo nosotras como que empecemos a desarrollar estos temas, y pues uno ahí va cogiendo como experiencia también. Entonces, bueno, yo me puse como a ver eso.
Y yo dije, bueno, entonces empecemos a hacerlo como Dios dice. Y así se llama el tema de hoy, como Dios dice. De hecho, yo tengo varios temas, casi 20 temas por organizar. Y le estaba diciendo al Señor, porque ya grabé otro, y estoy con ese, decía, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y me hizo recordar esta palabra que me la dio el viernes en el ayuno. ¿Cómo lo hago? Y es lo que yo le he estado preguntando a Dios. Yo tengo varios proyectos en el altar y le he dicho, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque es que la misma palabra lo dice en el Salmo 127:1. Vuelvo y lo repito. En vano edifica el hombre, o trabajan los que edifican la casa, si el respaldo no viene de parte de Dios. Y yo no me quiero desgastar. Yo le digo, mira la edad que yo tengo, pues no soy tan vieja, pero ya soy una mujer que quiero muchas cosas y quiero concretizar. No quiero perder más mi tiempo abonando aquí, abonando allá. No, quiero resultados y quiero ver las cosas ya. Ya he llevado un tiempo, un proceso, son 16 años ya que voy a cumplir en el Evangelio. Y yo le he dicho, ok, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, cuando vi a Juan Guillermo Cuadrado, eso fue como a comienzos del año pasado, o el antes pasado creo que fue, yo como que recibí esa revelación. Él es futbolista, pero mira que está predicando el Evangelio. Ha estado en esos púlpitos y lo está haciendo así, seguro allá entre sus compañeros de la selección donde él va, probablemente él también predica el Evangelio, porque para eso hemos sido llamados. Yo soy abogada, en este momento estoy dedicada a mi casa, pero Dios me mostró, hazlo así. Y por eso el tema se llama hacer como Dios dice, para que las cosas den resultado. De hecho, ya vamos a cumplir un año, ahora en junio, haciendo esto. Y hace como 4 meses, siendo honesta, vi el canal y hay como 37 o 34 suscriptores. Y yo le he dicho, Dios, o sea, mire solo las personas que entiendo que están viendo esto. Y recuerdo que lo estaba hablando con mi hija y mi hija me dijo, mami, mi hija tiene 13 años. Me dijo, mami, si Dios le dijo a usted que hiciera eso, hágalo. Que Él es el que se va a encargar de traer a la gente o de que eso llegue a la gente que Él quiera que llegue. Si son esos 34, para esos 34, Dios está poniéndole a usted a hablar en ese celular y a sacar usted su tiempo. Dios sabe que usted lo está haciendo por Él y para Él, ¿cierto? Entonces, si Dios le dijo a una niña de 13 años, pero esa niña se manda una sabiduría, si Dios le dijo que lo hiciera, hágalo y confíe. Entonces, es lo que estoy haciendo. Y ahorita le decía, ¿de qué vamos a hablar? Y me puso este tema, y hablando me hizo recordar de Juan Guillermo Cuadrado. Entonces, volviendo al tema de Gedeón puso una cantidad de argumentos. Pues soy de la tribu más chiquita, yo no soy guerrero, a mí nadie me conoce, estamos angustiados, no prosperamos porque esta gente está encima de nosotros, todo lo que hacemos nos lo dañan, nos sabotean. Mejor dicho, Gedeón empezó a quejarse. Pero entonces vemos que en el capítulo 7, toda esta charla fue inicialmente en el capítulo 6, pero luego pasamos al capítulo 7 y vemos que Gedeón tuvo una confrontación con los dioses y las creencias de sus padres y él destronó esos altares que tenían allá. Entonces Dios le dijo a Gedeón, enlístate que yo te voy a entregar a los madianitas. Vamos a derrotar a los madianitas.
Entonces dice, levantándose pues de mañana, Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso es que Dios a veces no deja que nosotros prosperemos en las cosas que hacemos. Yo a más de uno que no tiene como la revelación, que todo lo que el hombre tiene es porque Dios se lo da. A más de uno he escuchado que dice, yo lo hice, yo lo hice. Esto es por mi esfuerzo, esto es porque yo soy ingeniero, esto es porque yo soy médico, esto es porque yo soy abogado, esto es porque yo soy arquitecto, yo lo hice. Pero mira lo que él dice, tienes mucha gente y no te voy a permitir que vayas con ellos porque después van a decir que es por ellos que lograron deshacerse de sus enemigos. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrúguese y devuélvase al monte de Galad. Y cuando Gedeón dijo, el que tenga miedo váyase para su casa, se fueron 22,000 hombres y quedaron 10,000. Ahora Jehová le dijo a Gedeón, aún sigue siendo mucha la gente, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, no irá. Entonces llevó el pueblo Gedeón a las aguas y le dijo Jehová a Gedeón. Mire que Dios sí habla cuando usted busca la dirección de Dios. Cualquiera que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte y así mismo a cualquiera que se doble de rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua así, con su mano 300 hombres, y el resto del pueblo se dobló para beber el agua, o sea, se desconcentraron del resto del ambiente y todo, y se concentraron en tomar el agua. O sea, ellos perdieron de vista, cuando agacharon la cabeza para tomar el agua, perdieron de vista el deber que tenían de estar atentos, porque se fijaron en su necesidad y se desconcentraron de que el peligro estaba alrededor. Mientras que los otros hicieron esto. Tenían la oportunidad de coger el agua y de mirar a ver de dónde era que iban a salir los madianitas. Bueno, los que hicieron esto fueron 300 hombres. Y con esos 300 hombres, Dios libró a Israel de la opresión de los madianitas. Mire que a veces no se necesita ni tu experiencia, ni cantidad, ni tu conocimiento, ni tu fuerza, sino disposición y concentrarse y obediencia en lo que Dios dice que hagas. Eso mismo pasó con Josué. En Josué 6, Dios le dijo que le iba a entregar a Jericó, la ciudad que ellos tenían que conquistar. Y entonces el Señor le dijo a Josué, yo te voy a entregar en tus manos a Jericó, a su rey y a sus soldados. Una vez al día, escuchen las instrucciones, una vez al día marcha alrededor de la ciudad con todos los soldados y haz esto por 6 días. Oigan las instrucciones. 7 sacerdotes marcharán delante del cofre y cada uno llevará una trompeta hecha de cuernos de carnero. Y el 7º día darán 7 vueltas alrededor de la ciudad, mientras que los sacerdotes tocan la trompeta. Cuando se oiga que el cuerno de carnero da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces, desde la posición donde esté, cada soldado podrá subir directamente a la ciudad. O sea,
El día 1, una vuelta. El día 2, 2 vueltas. El día 3, otra vez la vuelta. Y el día 7 tenían que dar todas las vueltas que ya habían dado más la vuelta que tocaba ese día. Se entiende que fueron 13 vueltas las que dieron ellos el último día. Muchas veces nosotros estamos cansados, agotados, y cuando tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, no tenemos la fuerza. Pero Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos porque Cristo es el que nos fortalece. Entonces uno puede estar muy cansado, pero en nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios. Entonces, siempre nos vamos a cansar porque somos seres humanos, porque nos fatigamos, porque luchamos con las emociones, con los quehaceres del día, con tantas cosas, en especial nosotros las mujeres. Pero Dios nos da la fuerza para que nosotros salgamos adelante y cuando hacemos las cosas como Dios dice, entonces tenemos la victoria. Entonces dice, cuando se oiga el cuerno de carnero, da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces, desde la posición donde esté, cada soldado podrá subir directamente contra la ciudad. Josué, el hijo de Nun, reunió a los sacerdotes y les dijo: levanten el cofre del pacto y que 7 sacerdotes marchen delante del cofre del Señor, llevando cada uno una trompeta hecha de cuerno de carnero. Y le dijo al pueblo: den una vuelta alrededor de la ciudad y que el ejército vaya delante del cofre del Señor. Cuando Josué terminó de hablarle a la gente, los 7 sacerdotes que llevaban ante el Señor las trompetas hechas de cuerno de carnero salieron tocándolas delante del cofre. Y el cofre del pacto del Señor iba detrás de ellos. Entonces el ejército iba delante de los 7 sacerdotes tocando la trompeta. Y los demás hombres de guerra marchaban detrás del cofre. Mientras todo marchaba, sonaban las trompetas continuamente. Josué le ordenó al pueblo: no griten ni dejen que se escuche su voz. No dejen salir ni una sola palabra de su boca hasta el día que les diga. Griten, solo entonces deberán gritar. Josué ordenó llevar el cofre del Señor alrededor de la ciudad una sola vez. Después regresaron al campamento para pasar la noche. Josué se levantó temprano y los sacerdotes se levantaron nuevamente y todos marcharon alrededor de la ciudad. Así tal cual lo hicieron por 6 días. El 7º día ya el Señor les dijo que gritaran. Y las murallas de Jericó cayeron y ya ellos pudieron entrar, conquistaron la ciudad. Solo el oro y la plata tenían derecho a tomar, el resto debían quemarlo. Pero mire cómo pasó cuando hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Luego vemos aquí en Lucas 5, el 4 al 6, tenemos a Pedro. Pedro pasó toda la noche pescando, toda la noche tirando las redes y nada que logró conseguir. No logró coger un pez. Ya al amanecer él estaba cansado. Entonces el Señor le dijo: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Y Simón le respondió: ay, Señor, estuvimos trabajando toda la noche, Señor, y no pescamos nada. Me lo imagino, qué pecado. Yo lo que necesito es un tintico, yo lo que necesito es irme a acostar un ratico, Señor. Yo no tengo fuerza ya para nada, ya pasamos toda la noche haciendo eso. Pero bueno, si tú lo dices, lanzaré las redes. Y así lo hicieron. Y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros y era tanto pescado que alcanzó para ellos y para los demás. Entonces, como les digo, yo estaba haciendo mis ayunos y yo le he estado preguntando a Dios: ¿qué hago con todos estos sueños que yo tengo en mi corazón? Resulta que el viernes, después de que terminé mi ayuno, hice una llamada. Necesitaba decirle algo a alguien y esa llamada terminó prolongándose por 3 horas.
Hablamos de distintas cosas y al final empezamos a hablar de la palabra. Una historia de la persona, una historia muy triste, muy dolorosa. Y entre tanto que conversábamos, me dice ella, vea, ¿por qué nosotros tenemos que estar atentos? Porque Dios siempre habla. Yo escuché a un predicador que dijo, no le pida a Dios que le hable, porque Dios habla por todas partes y a toda hora. Pídale a Dios que le dé la sabiduría para usted entender lo que Él le está diciendo. Y estábamos hablando esta persona y yo, y ella me decía, yo le oro a Dios por lo que yo quiero, pero yo le oro a Dios una sola vez. O sea, ella me decía, yo le digo, por ejemplo, yo quiero una casa, me explicaba ella, y yo solo le digo a Dios ahí que yo quiero esa casa. Ya de ahí en más, yo le empiezo a dar gracias a Dios por la casa. Dios, muchas gracias por la casa. Dios, muchas gracias por la casa. De ahí en más, ella solo decía gracias. Me dijo, oro una vez y de ahí en más, le agradezco creyendo que ya yo recibí lo que ya yo le pedí a Dios. Y yo entendí que Dios me estaba diciendo cómo era que quería que yo lo hiciera. Porque es en ese ayuno que acababa de cerrar y como media hora después le llamé a esta persona a preguntarle algo y en medio de la conversación ella me dice esto, yo entendí que Dios me está respondiendo la petición que yo le hice en el ayuno que acababa de cerrar hacía media hora, 40 minutos. Ya no me pidas más. Agradéceme por lo que ya yo te entregué. El hecho de que tú no lo tengas físicamente no significa que espiritualmente ya eso no sea tuyo. Cuando Ana fue y pidió a Samuel, ella no estaba en embarazo, pero espiritualmente ya ella había gestado a ese profeta. Entonces entendí a través de esta persona que Dios me estaba diciendo, agradece por eso que ya me pediste y por eso también y por eso también y por eso también, así tú no lo hayas visto. Entonces el tema de hoy es ese, hacer como Dios dice, como Dios le dijo a Gedeón, con la estrategia que Dios le dio a Gedeón, Gedeón logró vencer a los madianitas y a quitarse ese peso de encima que traían por tantos años esta gente oprimiendo y dañando todo lo que ellos hacían. Con lo que Dios le dijo a Josué, Josué pudo derrumbar con su equipo de trabajo y los sacerdotes con esa estrategia las murallas de Jericó, conquistar Jericó, tomar el botín de guerra y pudo vencer a los ciudadanos y a las personas que vivían en Jericó. Como Pedro hizo con lo que Dios le dijo, Jesús le dijo a él, ya él estaba cansado de trabajar y no había logrado nada, pero cuando el Señor le dijo, ve y echa la red, y mire cómo le dijo, lleva la barca a aguas profundas. Y usted sabe dónde es que nosotros entendemos la profundidad de Dios, cuando nosotros nos consagramos y nos metemos a la presencia de Dios y profundizamos y nutrimos la relación con Dios. Ahí es donde nosotros entendemos la profundidad de Dios y escuchamos a Dios hablándonos en todas partes. La última persona, les confieso, la última persona en mi vida que yo pensé que por una conversación que inició con otro tema me iba a terminar dando la respuesta de la petición que yo hice en ese ayuno, fue esa persona, porque es una persona con la que yo casi ni converso. Pero sucedió una eventualidad justo después de haber terminado el ayuno y me vi en la obligación de llamar a la persona, ponerle en conocimiento la situación y seguimos hablando 3 horas y bla, 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 bla. Y en medio de eso
Dijo Dios, bueno, ya ustedes aclararon ese asunto, ya están enteradas de esta situación, ahora me toca a mí. Y empezamos a hablar de Dios y de la Biblia y que las mujeres no podían ser esto, que las mujeres aquello y una cantidad de cosas. Cuando ella me soltó el bombazo, yo dije, caray, ¿sí vio? Dios usó la boca de ella para hablarme a mí. Así como ahora puede estar usando mi boca para hablarte a ti y decirte, ya no te desgastes más haciéndolo a tu manera. Probablemente estás como Gedeón, trabajando en el campo, haciendo cosas que no tienes que hacer cuando el propósito tuyo es otro. Y el propósito de Gedeón, ¿cuál era? Gedeón era un guerrero, dice, el poder está dentro de ti, le dice el ángel en la palabra. Hace muchos años, yo escuché un hombre que yo creo que en otras ocasiones lo he dicho, que yo en sueño escucho un hombre que me habla. Yo no lo he visto, pero sé que es un hombre por el timbre de su voz, con mucha autoridad, y recuerdo que me dijo, el poder está dentro del hombre. Y yo veo a este ángel que le dice a Gedeón, el poder está dentro de ti. Eso es lo que yo voy a usar para que vayas y yo voy a ir contigo y vamos a destruir a los madianitas. El poder está dentro de ti. Entonces probablemente estamos o estás como Gedeón desgastándote en cosas, haciendo por aquí, haciendo por allá. Y la invitación es lo que dice Jeremías 29:11. Para mí esa palabra es una bandera. Y Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, porque yo te quiero dar un futuro exitoso. Pero ¿y cómo hago yo para entender los planes de Dios? ¿Cómo hace usted para convertirse en médico? Yendo a la universidad, a estudiar, pagando el precio de lo que vale los semestres, madrugando, trasnochando, investigando, vinculándose con ese propósito. ¿Cómo hace usted para conocer el propósito de Dios? Pues vinculándote con Dios. Y ese vínculo con Dios da como resultado una relación. Y esa relación te obliga o te demanda ser nutrida. ¿Y cómo se nutre? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo tú vas conociendo a Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo lo vas entendiendo? Cuando viene la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo tú vas a saber cuál es tu propósito de vida o cómo es que tienes que hacer las cosas para que funcionen? Pues pidiéndole a Dios que te diga y que te muestre. Y la única manera de yo saber si yo puedo tener una relación, digamos, por ejemplo, cuando yo me hice novia con mi esposo, nosotros empezamos siendo compañeros de estudio. Y en la medida que nos fuimos vinculando, haciendo una tarea, haciendo la otra, présteme esto, vea, coja esto, nos fuimos integrando, nos fuimos conectando. Y hoy en día es mi esposo, 26 años juntos ya. Pero ¿cómo? Con el tiempo, con la dedicación, con el interés, con la entrega, con la consagración, apartándose para el Señor. Usted entiende lo que Él quiere hacer con usted, y como Él es el que sabe lo que quiere hacer con usted, pues Él es el único que le puede decir cómo se puede hacer. Usted no le puede preguntar a un médico cómo usted va a construir su casa. Usted le tiene que ir a preguntar, ¿es un ingeniero, un arquitecto o una persona que trabaja en construcción? El médico le va a hablar de lo que él sabe. ¿De qué te va a hablar Dios cuando tú lo buscas? Pues de tu propósito de vida. ¿Cuál es el propósito, el camino? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo que Él tiene contigo. Dios, nadie más te lo puede decir. Nadie más. Entonces, para que funcione las cosas, para que la vida tenga sentido, para que las cosas funcionen, para que no nos desgastemos, tenemos que buscar la presencia de Dios. Yo insisto y lo insisto en el grupo, en la célula donde estoy, porque es algo que Dios me ha reclamado, es algo que Dios, como que mi alma siente esa necesidad, como en la presencia. En la presencia están las respuestas de todo lo que tú necesitas y todo lo que quieres saber, en la presencia. Y la presencia necesita consagración.
La presencia necesita dedicación. La dedicación requiere de tiempo. Y tú le das tiempo a lo que tú amas. Si no lo amas, si no lo aprecias, si no es importante para ti, no le vas a dar tu tiempo. Porque nosotros desgastamos o gastamos nuestro tiempo en lo que queremos hacer. Del resto es imposible. Entonces la presencia de Dios requiere tiempo. Para estar en la presencia, para consagrarse, requiere tiempo. Y ese tiempo también muestra tu amor. Porque le das prioridad a lo que amas. Y yo lo he sentido. Yo llevo ya un año largo en esto, como que Dios me dice, te quiero aquí. Y cuando yo me empecé a meter, entonces Él me empezó a decir, vamos a hacer esto así. Vamos a hacerlo así. Y como dicen por ahí, confía en el proceso. Ya vamos a ajustar un año, creo que hay como 30 y pico de suscriptores. Bueno, si esos son los que Dios tiene para que escuchen la palabra y implementen su relación, nazca un deseo de ellos para buscar de Dios, y solamente son esos 30 y pico, a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza, porque Dios fue a Gadara y fue por uno solo, el endemoniado gadareno. Y cuando fue al pozo solito allá, fue por la samaritana, que fue la única mujer que se encontró allá, y también le predicó, porque para Dios las almas, todas somos importantes. Todas somos importantes. Por 3 días Él bajó al infierno y le predicó a todas las personas que habían muerto. Y los que dijeron sí, ustedes saben, la primera resurrección, y Él se los llevó. Y nosotros somos tan importantes que Él dejó allá su trono, su gloria y todo eso, y se vino para acá a tomar posesión en este cuerpo de carne, porque las almas son importantes para Dios. Yo me congrego en una iglesia donde creo que hay 5,000 gentes y van a extender el auditorio. Maravilloso, gloria a Dios. Pero si aquí, entre tú y yo, este espaciecito pequeñito, Dios solamente tiene 34, 35, 36 o 37, a Dios sea la gloria, porque esta es la manera como Dios quiso alcanzar a esas 34, 35, 36 o 37. Yo lo estoy haciendo como Dios me dice que lo haga. Y lo estoy haciendo con las enseñanzas que Él me dice que las haga. Y de hecho las preparamos juntos. Entonces, bueno, este es el tema de hoy. Haga las cosas como Dios le dice. Y para usted saber lo que Dios tiene que decirle, usted tiene que buscar a Dios. Listo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer la luz de su rostro sobre todos nosotros, que Dios nos mire con amor, con piedad, con misericordia, que Dios conceda los anhelos de nuestro corazón, que Dios quiebre y rompa todo obstáculo que se está interponiendo en nuestra vida, en nuestro propósito, así como lo hizo con los madianitas, con las murallas de Jericó, con los pescados esos rebeldes que no se querían dejar coger. Que el Señor reviente en el nombre de Jesús todo lo que esté estorbando la vida suya y el propósito suyo, de Dios en la vida suya, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Mi alma le alaba, le bendice y le agradece una vez más por esta bendición y esta oportunidad. Que el Señor les bendiga, les guarde y les favorezca y les bendiga donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.